Número 11. Coronel Anthony J. Drexel Biddle. El coronel Anthony Biddle era un millonario que sirvió en las dos guerras mundiales, entrenando hombres en combate cuerpo a cuerpo. Era nieto de un rico banquero llamado Anthony Joseph Drexel y se convirtió en campeón de boxeo amateur. Le encantaba cantar y escribir, pero también se dedicó a la lucha a bayoneta y al judo y finalmente se convirtió en director del entrenamiento de la Marina de los Estados Unidos. Se le considera una de las personas más fascinantes del siglo XX, pero ahora a menudo se le olvida. Durante su carrera en la infantería marina, escribió un libro sobre métodos de combate, incluidos cuchillos y puños. Entrenó tanto al cuerpo de marines de los Estados Unidos como a agentes especiales del FBI y fue considerado un pionero en el combate cuerpo a cuerpo y en el combate a bayoneta. Esta famosa imagen es de 1943, cuando, según los informes, Biddle ordenó a los marines que intentaran matarlo con bayonetas y los desarmó a todos. Abrió su propia instalación de entrenamiento militar en su estado natal de Filadelfia y entrenó a más de 4.000 hombres. En algún momento incluso sirvió en la Guardia Nacional. Este millonario llevó una vida poco convencional y fue inmortalizado en la película musical de Walt Disney de 1967 The Happiest Millionaire. Se basó en el libro My Philadelphia Father, escrito por la hija de Biddle, Cordelia. Número 10. Joseph Byrd. Joseph Byrd fue soldado durante la Segunda Guerra Mundial y es el único estadounidense que luchó contra los nazis tanto por los Estados Unidos como por la Unión Soviética. Declarado muerto, se convirtió en prisionero de guerra, resultó herido en batalla y sorprendentemente pudo regresar a casa. Nació en 1923 y creció en Michigan. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1942, rechazó una beca de béisbol y se convirtió en paracaidista en el ejército de los Estados Unidos. Sirvió en el regimiento de infantería de paracaidistas de Streamen Eagles. Durante la Segunda Guerra Mundial, se lanzó en paracaídas en la Francia ocupada por los alemanes, para la resistencia francesa y también participó en el Día D. Durante la invasión de Normandía, unos 1.200 aviones volaron sobre el área para lanzar paracaidistas, pero muchos de ellos fueron alcanzados. El avión de Byrd comenzó a caer, así que saltó cuando aún estaban bastante alto y aterrizó en el tejado de una iglesia. Todas las tropas se dispersaron, pero pudo completar varias misiones de sabotaje hasta que fue capturado por los alemanes. Pasó los siguientes 7 meses como prisionero de guerra. Intentó sin éxito escapar 2 veces y lo pagó caro. Fue torturado por la Gestapo, pero no se inmutó. Su tercer intento de escapar de la custodia alemana se produjo en enero de 1945 y tuvo éxito. Mientras se dirigía hacia el este, se cruzó con un batallón de tanques ruso que avanzaba hacia el oeste. Allí también fue capturado, pero convenció a Alexandra Samusenko, la única comandante de tanques rusa en la Segunda Guerra Mundial, para que le permitiera servir con las fuerzas soviéticas. Los alemanes habían asesinado a toda la familia de Samusenko, por lo que la improbable pareja unió fuerzas contra el enemigo. Durante el mes siguiente, luchó junto a los rusos, incluso ayudando a liberar un campo de prisioneros donde él mismo había estado encerrado. Más tarde resultó herido y terminó en un hospital en Polonia, donde finalmente pudo llegar a la embajada de los Estados Unidos. El problema fue que nadie creyó su historia porque sus placas de identificación habían sido encontradas en un soldado muerto en Normandía, lo que llevó al gobierno de Estados Unidos y a su familia a creer que murió en batalla. Insistió en que tomaran huellas digitales y finalmente se confirmó su identidad. Ahora se cree que un soldado alemán debió encontrar sus placas y usarlas como trofeo. Finalmente llegó a casa. Es el único soldado que se sabe que sirvió en el Ejército Rojo estadounidense y soviético durante la Segunda Guerra Mundial. En 1994, el presidente estadounidense Bill Clinton y el presidente ruso Boris Yeltsin lo honraron en la Casa Blanca en el 50 aniversario del Día D. Sus esfuerzos fueron respaldados por ambos ejércitos y se convirtió en un símbolo de cooperación para los países de la posguerra fría. Murió en 2004 a la edad de 81 años. Número 9. Princesa Qajar. La princesa del siglo XIX ha estado circulando por internet durante bastante tiempo. La llamada princesa Qajar y la leyenda dice que su vello facial y su apariencia masculina fueron el epítome de la belleza de su época y que 13 hombres se suicidaron por su amor no correspondido por ella. El punto es sorprendente ya que la mujer de la foto no es un símbolo moderno de belleza. Sin embargo, la historia verdadera es diferente. Es una mujer pero no es la princesa Qajar. Es la princesa Fatemeh Khanum, conocida como Esmat al-Dowlet, que fue hija del rey de Persia entre 1848 y 1896. Durante la década de 1800 en Persia, parece que su bigote habría sido considerado hermoso. El profesor de la Universidad de Harvard, el doctor Afsanet Nahmabadi, dice que muchas fuentes en idioma persa, así como fotografías del siglo XIX, confirman que las mujeres Qajar lucían un bigote fino, o más exactamente, lucían un bigote fino como símbolo de belleza. Si
bien fue popular durante la década de 1800, parece que durante la década de 1900 pasó de moda. A pesar de que Esmat era considerada hermosa y poderosa, no significa que los hombres se estuvieran matando por ella, ya que probablemente se habría casado alrededor de los 10 años, por lo que seguramente no tenía muchos pretendientes. Eso sería inapropiado para Persia en ese momento. Sin embargo, no es realmente su apariencia lo que importa. Fue una de las mujeres más fotografiadas en la corte de su padre, y se le confiaron muchas responsabilidades, incluida la de ser anfitriona de dignatarios extranjeros. También tuvo mucha influencia con su padre el rey y contra la traición. Aprendió a tocar el piano y se convirtió en fotógrafa con un estudio privado en casa. Se convirtió en la primera mujer pianista en Irán. Otra mujer que ha sido confundida con Esmat es la princesa Sara Khanum, conocida como Taj al-Saltanet. Era la 12ª hija de Nasir al-Din Shah y media hermana de Esmat. También fue feminista y nacionalista que apoyó una revolución cultural y constitucional en Persia. Si bien han sido ridiculizadas por muchos memes, en realidad existieron y sus historias reales deben conocerse. Y ahora el número 8, pero primero quería dar un gran saludo a todos. Muchas gracias por su apoyo al canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 8. Desmayo de soldado británico. Cuando la reina Isabel II y sus guardias pasaban durante el desfile Dropping the Colour, que marcaba su cumpleaños en 1970, un guardia de honor se desmayó y se cayó al suelo. Con tantos fotógrafos presentes para el gran evento, naturalmente la emergencia médica fue captada por cámara. Puede que te sorprenda saber que no es del todo extraño que los guardias británicos se desmayen mientras están en servicio. Incluso se aconseja a los soldados que no bloqueen las rodillas mientras están de pie en formación, especialmente en temperaturas cálidas, porque los hace más propensos a desmayarse. Y esto va para todos. Bloquear las rodillas pone todo el peso del cuerpo sobre los huesos, lo que reduce el flujo sanguíneo al cerebro y causa mareos que pueden provocar desmayos. Durante el desfile Dropping the Colour de 2017, 5 soldados se desmayaron por el calor sofocante. Con temperaturas que alcanzan los 25 grados centígrados, hacer guardia con el uniforme completo se vuelve incómodo y en algunos casos francamente difícil. Un guardia vestido con piel de oso cayó fuera de la formación. Otro cayó de rodillas antes de aterrizar boca abajo. La ceremonia continuó con la mayoría de los soldados cercanos manteniendo sus posiciones estrictamente rígidas, incluso después de que cayeran un puñado de sus colegas. Afortunadamente, algunos se pusieron en acción para ayudar, sacando a los guardias de la escena y llevándolos con un equipo médico. Número 7. Olive Ottman. Mientras viajaban hacia el oeste en un carro en 1851, Olive Ottman, de 14 años, y su hermana menor, Mary Ann, fueron capturadas por un pequeño grupo de nativos americanos, quienes atacaron a la familia y dejaron a su hermano Lorenzo casi muerto y golpearon a muchos otros hasta la muerte, en lo que se conoció como la masacre de Ottman. Según los informes, Olive y Mary Ann fueron maltratadas por sus captores, que se cree que eran de la tribu Tolkepaya, quienes la utilizaban para trabajos forzados y las golpeaban con frecuencia. Las hermanas fueron intercambiadas por la tribu Mojave después de un año de esclavitud, cuando la hija del jefe Topeka notó su mal estado y se preocupó por su bienestar. Con la tribu Mojave, las niñas fueron tratadas mucho mejor y fueron adoptadas en la familia. Mientras tanto, Lorenzo intentó persuadir al gobierno de los Estados Unidos para que ayudara a buscar a las niñas desaparecidas, pero fue en vano. Mary Ann murió de hambre y Olive permaneció en la tribu Mojave durante 4 años. Recibió un tatuaje en la barbilla que marca su aceptación en la tribu. Si bien la mayoría creía que esto era una marca de esclavitud, la mayoría de las mujeres Mojave tiene este tipo de tatuaje, hecho con tinta de cactus azul. Finalmente fue liberada después de los rumores de que una mujer blanca vivía con la tribu y provocaron extensas negociaciones para su regreso. Hay historias contradictorias sobre si Olive se quedó voluntariamente con los Mojave o si en realidad era una prisionera. La propia Olive habló con cariño del tiempo que pasó con ellos, y poco después de reunirse con su hermano, una amiga escribió que parecía triste y deseaba reunirse de nuevo con la tribu. Sus tatuajes indican que pudo haber sido un miembro completamente integrado a la sociedad Mojave. Sin embargo, muchas personas se negaron a creerlo y difundieron rumores de que la pobre niña había sido una esclava y que por eso debían odiarlos. Olive dijo que tenía permiso para irse, pero nadie la llevaría a ningún asentamiento por temor a represalias, y no tenía idea de a dónde ir. Sin embargo, la gente se pregunta por qué nunca pidió ayuda a ninguno de los comerciantes blancos que acudieron. Más de 200 personas blancas vinieron y comerciaron con la tribu Mojave durante una semana
semana en una expedición ferroviaria y según los informes ella no dijo nada. Lo que realmente sucedió durante su tiempo en la tribu sigue siendo desconocido. El curioso caso de la niña secuestrada que fue acogida por los indios la convirtió en toda una celebridad y viajó dando conferencias y contando historias sobre su experiencia. Más tarde se casó con un rico banquero y adoptó a un niño. Ella es la primera mujer blanca conocida con un tatuaje nativo en el registro histórico. Número 6. Primer concurso de juegos electrónicos. Organizado por Atari, el torneo Space Invaders comenzó en 1980, atrayendo a más de 10.000 participantes y solidificando los videojuegos como un pasatiempo convencional válido. Una adolescente llamada Rebecca Heinemann obtuvo el primer lugar después de viajar a Los Ángeles para competir. Luego se convirtió en diseñadora y programadora de videojuegos. Esta imagen en blanco y negro del evento muestra a los competidores detrás de grandes pantallas de computadora que la generación joven de hoy considera arcaica en el mejor de los casos y sirve como un recordatorio de hasta qué punto los videojuegos y la tecnología ha llegado en poco más de 40 años. Creado solo 2 años antes de la competencia, el juego de arcade Space Invaders despegó como la pólvora, revolucionando la industria de los videojuegos e inspirando a los desarrolladores que posteriormente crearon clásicos legendarios como The Legend of Zelda, Donkey Kong, Super Mario, Metal Gear y Zoom. Una versión casera de Space Invaders salió en 1980 para la consola de juegos Atari 2600, vendió más de 2 millones de copias solo en su primer año. Número 5. Los bisontes. Durante el siglo XIX, los bisontes en América del Norte fueron casi exterminados por completo. Para que se hagan una idea, la población de bisontes salvajes del continente se redujo de entre 30 y 60 millones a finales del siglo XVIII a solo 456 en 1892, el mismo año en que se tomó esta inquietante imagen de una montaña de cráneos de bisonte en Rockville, en Michigan. La llegada de los colonos europeos a América del Norte y la colonización del occidente llevaron a la matanza de bisontes a gran escala, que casi acabó con la especie. Los asesinatos alcanzaron su mayor número entre las décadas de 1850 y 1870, en medio de una demanda de mercado vertiginosa de pieles y huesos de bisonte. La fotografía es un ícono de la matanza de este animal que muestra cuán extrema y excesiva fue la caza. Como el mamífero terrestre más grande de América del Norte, el bisonte tiene una enorme influencia en todo el ecosistema. La desaparición de una especie entera, especialmente una que tiene tanto impacto en el entorno, tiene consecuencias ecológicas graves e inestables. Afortunadamente, la población de bisontes estadounidenses se ha recuperado a un número estable, reduciendo las posibilidades de que el animal desaparezca para siempre. Número 4. El gigante Robert. Robert Wadlow era un bebé de tamaño normal nacido de padres de tamaño normal en 1918, pero creció anormalmente rápido y cuando tenía 6 meses ya pesaba 13.6 kilogramos. Wadlow tenía una glándula pituitaria hiperactiva que genera cantidades excesivas de la hormona de crecimiento humano. A los 8 años había superado a su padre, midiendo 1.83 metros de altura y pesando 76 kilogramos. El joven se graduó de la escuela secundaria con una altura de 2.5 metros. Esta fotografía, que muestra a Wadlow acostado en una cama mientras habla con un hombre de tamaño promedio, que parece en miniatura a su lado, transmite lo gigantesco que era. Desafortunadamente, su condición vino con reveses. Caminaba con la ayuda de aparatos ortopédicos para las piernas y tenía la sensibilidad reducida en las piernas y los pies, lo que dificultaba moverse por los pasillos helados de la universidad. En consecuencia, Wadlow abandonó su sueño de ejercer la abogacía y viajó a Ringling Brothers Circus. Se convirtió en una celebridad y pasó a tener varios trabajos promocionales, incluido uno para una empresa de calzado. Wadlow siguió creciendo hasta su muerte a los 22 años, después de que un aparato ortopédico defectuoso le provocara una infección en el tobillo. La cirugía y la transfusión de sangre no lograron salvarlo debido a un trastorno autoinmune que padecía. En el momento de su fallecimiento medía 2.72 metros y pesaba 199 kilogramos. Es la persona más alta de la historia registrada respaldada por pruebas irrefutables. Número 3. El rostro del SIDA. Los científicos creen que el virus de la inmunodeficiencia humana, comúnmente conocido como VIH, y la condición que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA, se originó en la década de 1920, cuando el VIH pasó de los primates a los humanos, pero el virus y sus consecuencias solo se conocieron ampliamente en los Estados Unidos durante la década de 1980, cuando un número alarmante de estadounidenses sufrió repentinamente de deficiencia inmunológica grave que
finalmente los llevó a la muerte. Debido a que el VIH y el SIDA afectaron de manera desproporcionada a los hombres homosexuales y a los usuarios de drogas intravenosas, la sociedad desarrolló rápidamente un estigma contra las personas seropositivas y las afectadas por el SIDA. La epidemia también se enfrentó con un miedo generalizado que se amplificó cuando surgieron los primeros casos conocidos de heterosexuales y no consumidores de drogas en el país. Aún así, muchos estadounidenses se aferraron a sus puntos de vista de que el VIH y el SIDA estaban directamente relacionados con los que consideraban estilos de vida moralmente rebeldes. Además de estas opiniones duras y críticas, las familias de los enfermos se enfrentaron a una dura realidad de la lucha del campo de la medicina con una financiación insuficiente para comprender, prevenir y tratar la enfermedad de forma eficaz, sabiendo que su ser querido probablemente no tendría mucho tiempo de vida. Esta trágica imagen, tomada por la estudiante de periodismo Terence Fair en 1990, muestra a un demacrado paciente y activista del SIDA de 32 años llamado David Kirby acostado en su lecho de muerte rodeado por familiares devastados. Su padre lo abraza, sabiendo que pronto perderá a su hijo a causa de la enfermedad. Kirby tuvo su último aliento poco después de que se tomara esa foto. Con permiso de Kirby y su familia, Terence Fair había documentado su rápido declive durante los últimos días, poniendo rostro al VIH y al SIDA y la angustia que causa a las familias y seres queridos. Su fotografía se hizo mundialmente famosa después de que se publicara en la revista Life más tarde ese año. Si bien se enfrentó a fuertes críticas de aquellos que no estaban dispuestos a creer que el SIDA no era una enfermedad de solo malas personas, la imagen sirvió para humanizar el VIH y el SIDA de una manera que no se había hecho antes, ayudando a crear conciencia sobre la enfermedad y a combatir los prejuicios que la rodean. Número 2. Dorothy Counts. En 1956, el estado de Carolina del Norte implementó el Plan Pearsall, que tenía como objetivo servir como un trampolín hacia la integración racial en las escuelas públicas, después de que la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que tal segregación era inconstitucional. La decisión histórica, que se conoce como el caso Brown versus la Junta de Educación, fue recibida con ira y oposición de muchas comunidades blancas en todo el sur de los Estados Unidos. Sin embargo, familias e individuos no blancos lucharon valientemente para acceder a su derecho a una educación igualitaria. Dorothy Counts fue una de las 4 estudiantes de color que fueron aceptadas en las escuelas secundarias del área de Charlotte en 1957, bajo el Plan Pearsall de Carolina del Norte. Esta foto, tomada mientras Dorothy, de 15 años, caminaba hacia la escuela secundaria Harry Harding en su primer día, la muestra caminando alta y orgullosa, sin inmutarse por los amenazadores adolescentes blancos detrás de ella, que se burlaban y escupían en su vestido. Momentos antes, cuando el padre de Dorothy la dejó fuera de la escuela, le había dicho: «Mantén la cabeza en alto, tú no eres inferior a nadie». Y eso es exactamente lo que hizo esta valiente joven. Dorothy terminó la escuela secundaria y se graduó en la universidad antes de embarcarse en una carrera larga y exitosa de la educación pública, cumpliendo la misión de su vida de asegurarse de que ningún niño pase por lo que ella pasó. Para muchos, la imagen icónica de Dorothy, que se tomó hace 64 años, sigue siendo un símbolo importante en la actualidad. Número 1. Madre migrante. Una de las representaciones más icónicas de la Gran Depresión es una imagen que muestra a una madre mirando a lo lejos mientras acuna a su bebé y sus otros 2 hijos entierran la cara en su cuello y hombros, tomada por la fotógrafa Dorothea Lange en un campamento de agricultores migrantes en Nipomo, California, y publicada en 1936, transmite connotaciones de desesperanza y desesperación que millones de estadounidenses experimentaron en medio de la pobreza desenfrenada durante ese periodo de tiempo. Dorothea Lange fue empleada del Farm Security Administration, una agencia de New Deal que tenía como objetivo ayudar a los trabajadores agrícolas indigentes. La imagen de la madre migrante y decenas de miles de otras que ella y sus colegas tomaron para ayudar a crear conciencia sobre la difícil situación de muchos en todo Dust Bowl que, además de luchar por consecuencias económicas de la depresión, fueron desplazados de sus hogares por una severa sequía. Durante décadas, la narración de Lange sobre la mujer que le decía que la familia sobrevivía con verduras congeladas y pájaros muertos mientras estaba al borde de la inanición no se controló. La mujer de la foto, llamada Flores Owens Thompson, reveló en una carta en 1978 al modesto Bee que no era una inmigrante, sino una nativa americana de pura sangre y que se sentía explotada por la historia de Lange. Thompson se mostró en desacuerdo al ser representada como una refugiada estereotipada de Dust Bowl, aclarando que ella y su esposo Cleo habían venido a California por
por trabajo y que su pobreza se debió en gran parte a la muerte de Clio en 1931 a causa de la tuberculosis, que la dejó sola para mantener a sus 6 hijos. La verdadera versión de la historia de la mujer dejó las cosas claras, pero no quitó la convincente e instantánea de las dificultades económicas. En cambio, las luchas y experiencias de la vida de Thompson se hicieron tan reconocidas que cuando falleció en 1983 a los 80 años, el entonces presidente Ronald Reagan le ofreció sus condolencias. Sacrificio masivo. Cerca de la ciudad costera de Huanchaco, en Perú, los arqueólogos hicieron un descubrimiento bastante espantoso. Descubrieron un sitio que una vez perteneció al pueblo Chimú, una de las civilizaciones más poderosas de la zona. Las excavaciones revelaron el esqueleto de un niño, luego otro y luego otro. En todos los lugares donde cavaron había otro esqueleto. En total, los arqueólogos encontraron 227 víctimas entre las edades de 5 y 14 años. Y hay más que aún podría estar por descubrir. Hace unos 500 años, estos niños probablemente fueron sacrificados en algún tipo de ritual. Según la BBC, este inquietante descubrimiento se produjo menos de un año después de que se descubriera que otros 2 sitios arqueológicos del país contenían los cuerpos de otras 200 víctimas jóvenes de sacrificios humanos. Los arqueólogos informaron que algunos de los cuerpos que encontraron estaban tan bien conservados que aún tenían el cabello y la piel cuando los sacaron del suelo. Los niños fueron enterrados frente al océano, lo que sugiere que habían sido sacrificados para apaciguar a los dioses. Los Chimú residían a lo largo de la costa norte del Perú y fueron una de las civilizaciones más poderosas de su tiempo, alcanzando su apogeo entre el 1200 y el 1400, justo antes de que fueran conquistados por los incas, quienes luego fueron conquistados casi de inmediato por los invasores españoles. El pueblo Chimú adoraba a un dios de la luna, que creían que era más poderoso incluso que el sol, lo cual es diferente a la creencia inca de que el sol era el dios más poderoso. Pero, al igual que muchas otras culturas sudamericanas, los Chimú practicaban a menudo sacrificios masivos, como una forma de apaciguar a sus dioses naturales, como la luna, el sol y el mar. Número 9. La misteriosa tumba real. Los arqueólogos están muy entusiasmados con un sitio histórico en Turquía que ha revelado una misteriosa tumba real y unas enormes puertas de piedra. Brian Rose y su equipo arqueológico en Gordio comenzaron las excavaciones con la esperanza de encontrar los restos de un rey. Lo que encontraron, en cambio, fue toda una sorpresa. Cuando abrieron la tumba, descubrieron a una mujer joven que había muerto a los 20 años, junto con un niño de 8 años y una colección de más de 600 cuentas de ámbar. Estos probablemente llegaron a Turquía desde más de 2.414 kilómetros de distancia. En cuanto al sitio de Gordio en sí, incluye 9 asentamientos y tiene más de 4.000 años de historia antigua. Una vez fue la capital del reino de Frigia. Puede que este antiguo reino no te suene familiar, pero probablemente al menos hayas oído hablar de uno de sus reyes, el rey Midas o el rey del toque de oro. Gordio es famoso por su monumental montículo de ciudadela que mide aproximadamente 17 metros de alto y se encuentra en medio de la antigua ciudad que alguna vez estuvo rodeada de fortificaciones de piedra y adobe. Se han realizado excavaciones aquí durante unos 75 años, pero todavía hay mucho más por descubrir. Número 8. Pirámides de Sudán. Ubicadas a lo largo de la orilla este del río Nilo, a 241 kilómetros de la capital de Sudán, hay alrededor de 200 pirámides, significativamente más de lo que se encontraría fuera del Cairo en Egipto. Sin embargo, las antiguas pirámides descubiertas aquí están en su mayoría en ruinas, siendo tragadas por el desierto e ignoradas por arqueólogos y turistas. Fueron construidas por los gobernantes de los reinos cushitas cuando esta zona del Valle del Nilo se llamaba Nubia. La primera capital se construyó en Kerma en 2500 a.C. y las pirámides aquí se inspiraron de las pirámides egipcias. Los reyes nubios construyeron sus propias pirámides varios miles de años más tarde, y la primera se construyó en el 700 a.C. Las pirámides de Nubia son más pequeñas, están pintadas de negro y son mucho más puntiagudas, pero todavía hay el doble de pirámides Nubia en pie hoy que las pirámides egipcias. Las pirámides de Nubia fueron descubiertas por exploradores extranjeros a principios del siglo XIX. Un cazador de tesoros italiano llamado Giuseppe Ferlini apareció en la década de 1830 y demolió 40 de las pirámides de Meroe en busca de un tesoro y lo encontró, montones de joyas, oro y plata. Los arqueólogos descubrieron más pirámides a principios del siglo XX y algunas de las pirámides más nuevas se encontraron durante excavaciones entre 2009 y 2012, cerca de un pueblo llamado Sedeinga. Aquí había 80 pirámides en total, construidas en el siglo I a.C., pero quién sabe si hay otras pirámides esperando a ser encontradas.
Número 7. El mejor amigo del hombre. Los arqueólogos han descubierto recientemente la primera imagen jamás creada de perros siendo amigos de los humanos en el desierto de Arabia. Es una pintura rupestre que muestra a un cazador sacando su arco mientras está rodeado de una jauría de perros. Algunos de los caninos incluso parecen tener correas atadas al cinturón del hombre. Lo que hace que esto sea realmente fascinante es que, según Science Magazine, la imagen se hizo hace más de 8000 años. Esto sugeriría que los humanos descubrieron cómo entrenar y controlar perros miles de años antes de lo que se pensaba. Melinda Seder, del Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsonian, ha dicho que el dibujo de la cueva es la única indicación que tenemos actualmente de que los primeros humanos realmente usaban perros para cazar. Por supuesto, será necesario realizar más investigaciones para probar la teoría, pero en este momento parece que los humanos y los perros han sido amigos durante mucho más tiempo de lo que nadie podría haber imaginado. Y ahora el número 6, pero primero quería dar un gran saludo a todos. Muchas gracias por apoyar el canal, y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 6. El Templo de Zeus. Nuevos descubrimientos arqueológicos en Siria han revelado secretos sobre un antiguo templo dedicado al dios Zeus. Las excavaciones en Qanawat se realizaron con la ayuda del Departamento de Antigüedades de Sueida, que desarmó el antiguo templo para encontrar pequeñas habitaciones, puertas y un curioso canal de agua que fluía a través del edificio. Hasta ahora, solo la parte este del templo ha sido completamente excavada, por lo que aún podría haber reliquias más impresionantes esperando ser descubiertas. El templo de Zeus fue construido originalmente por los griegos y se remonta al siglo I a.C. Qanawat era conocida como Kanata por los antiguos romanos y era miembro de la Liga de Ciudades Comerciales de Decápolis. En ese momento era extremadamente rica y poderosa, como lo demuestra la abundancia de ruinas aquí, y el templo de Zeus era solo un edificio dentro de una gran ciudad de templos y megaestructuras. También hay un templo cercano construido en el siglo II dedicado al dios del sol Helios. Ambos eran monumentos impresionantes en su época, pero actualmente no son más que unas pocas piedras y un puñado de columnas desmoronadas. La ciudad prosperó hasta la conquista árabe musulmana, cuando comenzó a desintegrarse y hoy se considera un pueblo pobre. Los estudiantes y el departamento local de antigüedades esperan descubrir más antes de que todo sea destruido. Número 5. Figura de jade misteriosa. Recientemente se recuperó un misterioso cilindro de jade de un cementerio que desconcertó a los arqueólogos. El cementerio fue construido para miembros de élite de una antigua sociedad neolítica que floreció en China durante el siglo III a.C. La espectacular reliquia de jade puede contener los secretos de una de las sociedades más antiguas que vivió en China. Representa una especie de figura humanoide con un elaborado tocado montado en la espalda de un horrible monstruo con garras y ojos saltones. La identidad del humanoide se desconoce actualmente y nadie ha podido averiguar qué tipo de monstruo es. Podría ser un chamán o un dios, o podría estar representando algún tipo de interpretación temprana de un dragón. El artefacto de jade se encuentra actualmente en el Museo Provincial de Zhejiang. Fue encontrado en el sitio de Lianshu y es anterior a la dinastía china más antigua conocida de Shang, que gobernó durante la Edad del Bronce del siglo II. A juzgar por este artefacto y otras piezas que se encuentran aquí, incluidas las hachas ceremoniales y las vasijas de vino, los arqueólogos están convencidos de que quien quiera que haya elaborado estos artefactos prosperó al menos 1700 años antes que la dinastía Shang y era mucho más sofisticado, y sin embargo casi no queda rastro de ellos. Los arqueólogos encontraron pruebas de enormes arrozales, antiguas fortificaciones y un sistema de muros de tierra y fosos, pero aparte de los extraños artefactos que representan monstruos y humanoides aún más extraños, en realidad no dejaron pistas sobre quiénes eran o en qué creían. Número 4. Grafiti antiguo. Hay un asentamiento antiguo en la India llamado Kiladi. Un descubrimiento reciente podría cambiar la historia al revelar que este asentamiento podría ser 300 años más antiguo de lo que se pensaba. Los expertos han encontrado una escritura única dentro del asentamiento que data del siglo VI a.C. Para comprender por qué esto es tan importante, es fundamental saber que después de la decadencia de la primera sociedad urbana de la India, conocida como la civilización del Valle del Indo, en general, se cree que la segunda ola de urbanización se produjo en las llanuras de
del Ganges. Pero con esta nueva revelación, la segunda ola de urbanización que finalmente produjo a las prósperas sociedades del subcontinente indio comenzó en Kiladi. Las viejas fechas ya no se alinean. El material orgánico de 6 muestras se envió a un laboratorio en Florida, que luego utilizó espectrometría de masas de acelerómetro para fechar los depósitos entre el siglo VI a.C. y el siglo I después de Cristo. Los arqueólogos identificaron 56 fragmentos de cerámica con marcas que se cree que se asemejan a la escritura Tamil Brahmi, un precursor de la escritura tamil que se usa en la India en la actualidad. También encontraron cientos de marcas de grafite y símbolos que se parecen a la evolución de la escritura Tamil Brahmi, todo lo cual prueba que la escritura es más antigua de lo que comúnmente se cree. El grafite antiguo está cambiando la historia. Los arqueólogos también descubrieron adornos de oro, gemas, actividad agrícola, paredes de ladrillo y casas con diseños sorprendentemente avanzados. La evidencia muestra una cultura extremadamente temprana que sobrevivió con el sistema de trueque sin dinero. Básicamente, la antigua Kiladi había estado en las etapas previas de la sociedad y fue una de las primeras en prosperar en la India. Número 3. La momia más vieja. Si bien las momias pueden hacerte pensar en el antiguo Egipto y los faraones, los primeros templos de momificación artificial no provienen de Egipto, sino de la antigua cultura chinchorro, que vivió en el borde del desierto de Atacama entre Perú y Chile. Estas personas vivieron aquí alrededor de 6.000 años. Comenzaron a momificar a sus muertos alrededor del 7020 a.C. Descubrieron cómo hacerlo de forma natural, utilizando las condiciones secas y áridas de su desierto, el lugar más seco de la Tierra, por cierto, para preservar a sus muertos. Les tomaría alrededor de 2000 años comenzar a momificar los cadáveres artificialmente. Según el libro del récord Guinness, la momia chinchorro más antigua conocida momificada con métodos artificiales es la de un niño que fue descubierto dentro del Valle de Camarones y fue momificado en el 5050 a.C. Durante los siguientes 3500 años, estas personas desarrollaron su proceso de momificación de formas muy singulares antes de finalmente abandonar la práctica en el siglo I a.C. Entonces, ¿en qué se diferenciaron las momias sudamericanas de las egipcias? Estas personas le quitaban la piel al cadáver y luego le secaban los músculos y órganos para que solo quedara el esqueleto. Luego reconstruían el cadáver usando madera y plantas antes de finalmente coser una capa de piel de arcilla y luego agregar una capa de pasta de ceniza. También cubrían la cabeza de la momia con un casco de arcilla especial. De esta forma, lograron preservar gran parte del cuerpo utilizando materiales naturales. Para darte una pequeña comparación sobre las momias más antiguas del mundo, la momia egipcia más antigua solo se remonta a 3000 a.C. Eso es aproximadamente 4000 años después de la cultura chinchorro. Número 2. Huellas dactilares antiguas. Un misterioso conjunto de huellas dactilares antiguas se acaba de encontrar en un sitio arqueológico en los Emiratos Árabes Unidos. Con 3000 años de antigüedad, los arqueólogos encontraron las misteriosas huellas fosilizadas en algunos ladrillos, ubicado en el sitio arqueológico Gili 2 de Abu Dhabi, y según el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, las huellas dactilares podrían explicar cómo los pueblos antiguos de la zona avanzaron en sus técnicas de construcción. Los artesanos antiguos probablemente usaban sus manos para hacer hendiduras especiales en ladrillos de barro en los que vertían mortero, lo que ayudaba a que las paredes permanecieran juntas y fueran más fuertes. Estas huellas dactilares son una prueba directa de estas técnicas de construcción. Pero las huellas dactilares misteriosas no fueron las únicas cosas que descubrieron aquí. Este antiguo sitio es famoso por tener uno de los sistemas de riego más sofisticados del viejo mundo. El sistema se remonta a la Edad de Hierro y es un testimonio de cómo las culturas del mundo árabe pasaron de la caza y la recolección a una cultura establecida con tecnología más moderna. Parece que la gente le ha encantado dejar huellas dactilares y manos en el barro y el cemento desde prácticamente el inicio de los tiempos. Número 1. Naufragio del siglo XIX. Los trabajadores de la construcción en Boston descubrieron recientemente los restos de un naufragio en el Seaport District, completamente por accidente. ¿Quién iba a saber que los trabajadores encontrarían tantos objetos geniales? La empresa constructora Skanska no tenía obligación de informar del hallazgo, pero se puso en contacto con los funcionarios estatales y locales por si acaso, y eso estuvo muy bien. Joe Buckley, un arqueólogo local de Boston que fue llamado a la escena, determinó que la embarcación probablemente
probablemente era del siglo XIX, definitivamente anterior a 1880. La construcción se suspendió y Bagley y su equipo trataron de trabajar lo más rápido posible para documentar sus hallazgos, para que el trabajo pudiera continuar. Desafortunadamente, el barco resultó ser demasiado grande y frágil para moverlo, pero estaban extremadamente felices de poder documentarlo. Lo que encontraron fue que el barco había encallado y probablemente se había producido un incendio a bordo. Los arqueólogos creen que el barco podría haberse incendiado mientras se hundía. Pero, ¿cómo había pasado desapercibido un barco durante tantos años? Aquellos que lo estudian creen que el barco probablemente había encallado. Nadie en el área se había preocupado lo suficiente para desamarrarlo y finalmente se usó para ayudar a llenar la costa de Boston, convirtiendo las marismas en terrenos edificables. Es extremadamente raro encontrar un naufragio en un área que haya sido completada, pero los investigadores pudieron obtener un plano completo de la nave. El equipo encontró barriles dentro del naufragio que parecen contener cal y que pueden haber sido traídos a Boston para mezclar concreto y hacer papel. Aparte de eso, no se sabe mucho sobre para qué se habría utilizado el barco. Los arqueólogos documentaron los restos del naufragio lo mejor que pudieron, construyendo una imagen en 3D del barco. Sin embargo, no les ha ayudado a descubrir la verdad sobre qué le sucedió a la tripulación, cuál pudo haber sido el resto de la carga y qué causó el accidente del barco para que se incendiase y se estrellase contra la orilla. El arqueólogo elogió a la empresa por comprender la importancia del naufragio para la gente y la ciudad de Boston y retrasar su proyecto para permitir que el barco fuera documentado. El traje de entierro de jade. El traje de entierro de jade es el equivalente chino a un ataúd de entierro egipcio. Estos trajes fueron elaborados con piezas de jade y se utilizaron para enterrar a miembros reales de la sociedad durante la dinastía Han. Y sí, el traje de entierro de jade parece sacado de un viejo videojuego. Cada traje está construido con pequeños cuadros de jade, así como píxeles, y cada uno es, sinceramente, un poco aterrador. Las diferentes piezas de jade generalmente están unidas por un alambre de plata u oro, aunque el famoso traje de entierro de jade del rey Shao Mo tenía sus fragmentos de jade atados con seda. Las ataduras casi siempre dependían de qué tan alto en la jerarquía estaba la persona fallecida. Por ejemplo, los emperadores casi siempre llevaban hilo de oro o seda en sus trajes funerarios, mientras que los de un estatus mucho más bajo se habrían apegado a un alambre ordinario. Un solo traje tardó varios años en fabricarse, pero aquí está la parte fascinante de los trajes funerarios de jade. Durante mucho tiempo, los arqueólogos pensaron que eran solo leyendas. No fue hasta 1968, cuando se descubrieron 2 trajes completos de jade, que los arqueólogos se dieron cuenta de que las leyendas eran ciertas. Se encontraron 2 trajes dentro de las tumbas de Liu Sheng y Dou Wang, de la provincia de Hebei, y cada traje constaba de exactamente 2.498 fragmentos de jade sólido, una de las piedras más preciosas del mundo. Posteriormente se encontraron más trajes, y uno en particular tenía 2.580 gramos de hilo de oro. En 1983 se encontró otro traje que se exhibe actualmente en el Museo del Mausoleo del Rey Nanjue. Número 9. La cabeza de la esfinge griega. Los arqueólogos descubrieron recientemente un tesoro extremadamente raro en Grecia. Se las arreglaron para desenterrar la cabeza de una de las esfinges desaparecidas, que se supone que custodiaban la entrada de la antigua tumba de Anfípolis. La cabeza pertenece a una estatua de una mujer y estaba sorprendentemente en tan buena forma, considerando que su cabeza había sido separada del cuerpo y estuvo perdida durante cientos de años. La tumba de Anfípolis se encuentra en Casta Hill, en la antigua ciudad de Anfípolis, que fue conquistada por el padre de Alejandro Magno. Hubo rumores de que allí había un túmulo, pero no fue hasta la década de 1960 cuando se comenzó a trabajar para descubrir quién podría estar enterrado en su interior. Además de la cabeza de la esfinge, también se encontraron partes de sus 2 alas cerca. En 2015, los arqueólogos descubrieron cámaras decoradas con esfinges de mármol, mosaicos y un sarcófago de piedra caliza con cientos de fragmentos de huesos. El análisis de ADN ha ayudado a revelar que hay al menos 5 personas enterradas en la tumba, pero el misterio permanece. ¿Quiénes eran? En este momento, el proyecto no tiene fondos para continuar, pero se está trabajando para abrir el sitio al público. Número 8. La lámpara de Aladino. Recientemente se encontró en una playa en el Mediterráneo una lámpara que pudo contener, o no, un genio hace 900 años. Este descubrimiento se realizó cerca de la ciudad israelí de Askelon, cuando un salvavidas que trabajaba para la Autoridad de Parques y Naturaleza vio una antigua lámpara de aceite en la arena que resultó ser del siglo XII. Según el salvavidas, dijo que no trató de frotarlo para ver si salía un genio, así que eso es un poco fantasioso, pero con toda la probabilidad
Si hubiera salido un genio de esa lámpara, probablemente alguien hubiera tenido sus deseos hace bastante tiempo. No está claro de dónde vino la lámpara, pero probablemente se perdió hace 900 años, cuando Asquelón era una bulliciosa ciudad portuaria que importaba bienes valiosos de los países vecinos del Mediterráneo. Y curiosamente, la lámpara se encontró en la misma región de donde vinieron las criaturas mitológicas conocidas como genios, que se supone que fueron la inspiración para la leyenda del genio de Aladino. La gente ha estado contando historias sobre genios durante más de 4500 años. Los genios son espíritus típicamente hechos de fuego y aire que pueden ayudar a una persona o arruinar su vida. Y ahora algunos sonidos del pasado, pero primero quería darles un gran saludo. Gracias por ver y apoyar nuestro canal. Y si tú eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 7. Cuerno de caparazón antiguo. Después de 17.000 años de silencio y algunas décadas ubicado en un museo francés, uno de los primeros cuernos de concha tocó música una vez más. Justo este año, un músico tocó una antigua concha de cuerno hecha por un ser humano prehistórico que descubrió que emitía tonos similares a do sostenido y re. La concha también emitía un sonido excepcional de 100 decibeles. En cuanto al caparazón en sí, los científicos creen que es de un caracol antiguo que una vez perteneció a una especie de enormes caracoles marinos que vivían en el océano Atlántico. Fue descubierto en 1931, muy cerca de la cueva Marsuolas, que contiene obras de arte de la última edad de hielo. Este tesoro es obviamente muy antiguo y cuando se encontró por primera vez, los científicos pensaron que era solo un vaso ceremonial y lo guardaron en el museo y se olvidaron de él. No fue hasta ahora que los científicos sacaron el instrumento y decidieron intentarlo. Ahora se cree que es el instrumento de viento más antiguo que se haya encontrado, según un científico principal del Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, que participó en la investigación de la concha. El sonido que hace es un vínculo directo con nuestros propios antepasados antiguos. La concha probablemente fue utilizada por los magdalenienses, que eran cazadores prehistóricos esparcidos por Europa, cuando animales como los mamuts y los bisontes gigantes todavía deambulaban por la tierra. Se han encontrado muchas herramientas y armas que se remontan al pueblo magdaleniense, pero este instrumento nos da su sonido. Es tan fuerte que es similar al rugido de un tren subterráneo que se acerca. Los científicos creen que probablemente se usó como un dispositivo de llamada o incluso como un sistema de advertencia, como el primer sistema de alarma del mundo. Número 6. Una varita mágica. Algo descrito como una varita antigua se encontró recientemente en el desierto de Negev de Israel. El artefacto estaba hecho de plomo y madera y fue descubierto dentro de una cámara funeraria que data de hace 6.000 años. La tumba estaba en el fondo de una cueva del desierto y un nuevo estudio ha encontrado que el artefacto podría ser la evidencia más antigua de plomo fundido hasta la fecha. Esto es asombroso porque hace 6.000 años los humanos antiguos podían trabajar con cobre pero no con plomo. Según Naama Yahalon Mark, investigador principal del proyecto y estudiante de arqueología de la Universidad Hebrea en Jerusalén, el análisis inicial del plomo dentro de la varita sugiere que proviene de Anatolia, que ahora es la Turquía moderna. La varita probablemente tuvo gran significado para quien fue enterrado con ella, pero desafortunadamente nadie ha podido averiguar para qué se usó la varita. Obviamente no era una varita mágica, aunque parece algo que estaría en la película de Harry Potter. Podría haber sido usada con propósitos ceremoniales, podría haber sido parte de un arma más grande, o podría haber sido algo tan aburrido como un objeto para hacer ropa. Algunos de los investigadores sugirieron que tal vez se habría utilizado en rituales y luego se habría reutilizado más tarde para alguna tarea completamente mundana. Y como una pieza adicional de información interesante, los investigadores han sugerido que las antiguas personas del Medio Oriente aprendieron a fundir el plomo mucho antes que otros grupos, lo cual es evidente con base en el plomo trabajado de esta varita misteriosa. Eso significaría que quien hizo esto era el más avanzado de las culturas circundantes. Número 5. La placa de Cibeles. La placa de Cibeles es uno de los tesoros arqueológicos más fascinantes encontrados en el antiguo sitio de Ai-Kalum en Afganistán. Ai-Kalum fue una ciudad importante alrededor del 280 a.C. durante el reino greco-bactriano. Este reino era la parte más oriental del mundo griego y la ciudad estaba en una ubicación muy estratégica. Había oro, recursos minerales y comercio entre el imperio chino, el subcontinente indio y los griegos. Ai-Kalum estaba lejos de Grecia, pero tenía todas las características de una ciudad helenística combinadas con influencias orientales. La placa representa a la propia Cibeles, la diosa de la naturaleza, la fertilidad y la protección
en los tiempos de guerra. La acompaña Nike, que es la personificación de la victoria. Se puede ver a los dos personajes montados en un carro tirado por un par de leones, y es uno de los ejemplos más notables de una mezcla entre el arte griego y el Medio Oriente. Esta asombrosa reliquia por sí sola resume cómo se verían las artes durante las conquistas griegas de Afganistán en el siglo III a.C. La placa en sí era probablemente una ofrenda para la diosa, que se originó en la antigua Anatolia, pero había sido adoptada por los griegos. Puedes ver la placa hoy, que se guarda actualmente en el Museo Nacional de Afganistán en Kabul. Número 4. Tesoros funerarios rusos. Los arqueólogos descubrieron una tumba de una mujer noble de una antigua y misteriosa tribu conocida como los sármatas, que vagaban por las estepas euroasiáticas en el sur de Rusia hace 2500 años. Pero no era la tumba en sí lo que resultaba fascinante. Fue el extraño tesoro encontrado en el interior lo que realmente llamó la atención del mundo. La mayoría de los cementerios sármatas han sido descubiertos ya saqueados por sepultureros, ya que son conocidos por contener grandes cantidades de artefactos de oro y bronce. Este último descubrimiento en el suelo ruso fue uno de los primeros de su tipo porque la tumba de alguna manera había sobrevivido sin ser detectada. Los arqueólogos encontraron joyas, un espejo de plata, un recipiente lleno de cosméticos antiguos y el esqueleto de una mujer adornada con joyas extremadamente caras. Había oro, plata e incluso una tetera gigante de bronce. Estos tesoros antiguos habían sido colocados dentro de la tumba por la tribu nómada, y el descubrimiento ha dado a los arqueólogos una mirada más profunda sobre cómo vivían los sármatas. Controlaron gran parte del sur de Rusia y Asia Central hasta el año 400 después de Cristo y todavía son conocidos hoy por sus feroces guerreras, que lucharon junto a los hombres como iguales. A menudo se cree que los guerreros sármatas fueron más letales, más peligrosos e incluso más brutales que los vikingos. Número 3. Monedas romanas en Japón. Dentro de un antiguo castillo japonés, los arqueólogos se toparon con una rara colección de antiguas monedas romanas. El arqueólogo Hiroyuki Miyagi desenterró las monedas mientras investigaba el antiguo castillo de Katsuren en Okinawa, y originalmente pensó que las monedas se habían colocado allí como una broma, ya que no tenía ningún sentido que hubiera monedas romanas en el castillo. Miyagi incluso le dijo a CNN que pensaba que eran réplicas dejadas por turistas, pero no, resultaron ser 100% reales. Se descubrieron al menos 10 monedas romanas, junto con antiguas armaduras samuráis japonesas. Utilizando tecnología de rayos X, Miyagi identificó grabados de las monedas que las fechaban entre el 300 y el 400 después de Cristo. Desafortunadamente, esto no ayudó a identificar de dónde provenían las monedas o cómo llegaron a Japón. Durante los siglos XIV y XV, el castillo de Okinawa había estado comerciando con China y varios países asiáticos vecinos, aunque nunca había habido un vínculo directo entre Japón y la antigua Roma. Eso significa que la única explicación es que las monedas se pasaron de Roma a otra persona y luego a otra persona y finalmente se intercambiaron con alguien de Japón, quien las dejó en el castillo. Miyagi todavía está trabajando para averiguar cómo llegaron las monedas a Japón, y lo creas o no, no fueron los únicos tesoros encontrados dentro del castillo de Katsuren. También había monedas y cerámicas chinas, así como artefactos japoneses que probablemente habrían sido utilizados por los residentes que alguna vez vivieron allí. Número 2. Reliquias de Michigan. A finales del siglo XIX, los inmigrantes en Michigan que plantaban sus primeros cultivos se encontraron con montículos enormes llenos de artefactos antiguos, hechas de arcilla, cobre y pizarra. La mayoría de las reliquias tenían inscripciones extrañas que nadie pudo descifrar. Con miles de reliquias en un idioma irreconocible, las autoridades se propusieron a aprender más y tratar de descubrir quién las había dejado atrás. Había una mezcla de varios idiomas antiguos y los objetos representaban escenas de arte religioso antiguo, y algunos contenían símbolos reconocibles como el Arca de Noé, la Torre de Babel y la Crucifixión. ¿Fue una civilización perdida o un engaño muy elaborado? Con unos 3.000 a 9.000 artefactos descubiertos con este antiguo estilo cuneiforme, muchos de los objetos eran tablillas, adornos o herramientas. Representando escenas vívidas, los arqueólogos originalmente descartaron los objetos como falsificaciones burdas, pero algunas personas hoy en día todavía creen que pueden señalar rastros cristianos, coptos, precolombinos en las reliquias. Ahora conocidas como las reliquias de Michigan, las tablillas que se encuentran en los túmulos funerarios fueron categorizadas por la obra de arte en ellas. Aquellas con escritura y representaciones se dividieron en subgrupos, dependiendo de si tenían escenas bíblicas, de batalla o registros de calendario. Aunque algunos todavía creen que son un engaño, los análisis realizados en las tablillas mostraron que quien las talló tenía fluidez en el idioma, lo que llevó a algunos a creer su autenticidad. Ha habido mucha controversia con respecto a las tablillas de Michigan.
Michigan. Varias teorías proponen que alguna influencia de otro mundo es responsable de las reliquias. En un libro sobre este tema publicado en los años 80, al comparar antiguas minas de cobre que estaban ubicadas en Isla Royale en Michigan desde el 1800 hasta el 1000 a.C. y relacionarlas con los griegos y egipcios que usaron ampliamente el cobre en el mismo periodo de tiempo, el autor cree que las tablillas pueden haber venido de un pueblo extraterrestre descubierto tanto en registros griegos como en egipcios, conocidos como los Keftiu para los egipcios. Se decía que eran personas de piel roja y que venían de las islas de los mares. Se dice que otro investigador que estudia el origen de las reliquias encontró un símbolo místico que, según él, apunta a los cristianos egipcios coptos del siglo IV, conocida como una de las iglesias cristianas más antiguas del Medio Oriente. Los cristianos coptos se originaron en Egipto poco después de la muerte de Jesús. Ahora la Universidad de Michigan y arqueólogos profesionales han dicho que las reliquias son bastante toscas, y aunque los clérigos querían creer que las imágenes bíblicas representadas en las tablillas son solo objetos caprichosos hechos por los lugareños, todo lo que hicieron fue confundir a la gente sobre el pasado y crear una ola de saqueos cuando todos fueron a intentar robar las cosas de los cementerios antiguos reales. Número 1. Tesoros griegos perdidos. Los arqueólogos que excavaron la ciudad perdida de Tenea han descubierto un arsenal de artefactos invaluables que incluyen monedas, esculturas, baños e incluso cosas comunes como lámparas y artículos para el hogar. El descubrimiento de la ciudad perdida en sí fue una gran noticia, ya que durante mucho tiempo había rumores de que se había construido una ciudad antigua en la costa de Grecia para albergar a los prisioneros que se quedaron de la guerra de Troya y que se había convertido en una metrópolis próspera bajo el dominio romano, solo para luego perderse y olvidarse. La ciudad fue abandonada en el año 400 después de Cristo por razones desconocidas y no se volvió a encontrar hasta el 2013, cuando comenzaron las excavaciones, pero incluso después de que fue hallada nuevamente, los arqueólogos tardaron otros 5 años en confirmar que efectivamente estaban excavando en la mítica ciudad perdida de Tenea. Tuvieron que encontrar suficientes artefactos para confirmar su teoría y finalmente lo hicieron. Se descubrió una lámpara de aceite con la representación del héroe troyano Eneas cargando a su padre durante la evacuación de Troya, pero también encontraron monedas, envases cosméticos y muchas estatuas que confirmaron su teoría. Y en cuanto a dónde fueron los residentes de Tenea y cómo se perdió la ciudad, se cree que los eslavos invadieron la zona, lo que provocó que la gente huyera y nunca regresara. Luego, con el tiempo, las estructuras y los edificios se derrumbaron y quedaron cubiertos de tierra. En este momento, las excavaciones aún están en curso. La galaxia vecina. Un descubrimiento accidental del telescopio Hubble ha revelado una nueva galaxia justo al lado de la nuestra. El telescopio Hubble, que ha estado orbitando la Tierra durante casi 30 años consecutivos, estaba revisando nuestro vecindario cósmico, inspeccionando un cúmulo de estrellas globulares llamado NGC 6752, que está a unos 13.000 años luz de distancia dentro del halo de nuestra propia galaxia. Fue entonces cuando el telescopio descubrió una galaxia totalmente desconocida justo al lado de la nuestra. El cúmulo de estrellas reside en la constelación de Pavo. Es el tercer cúmulo más brillante visible para nosotros, después de Omega Centauri y 47 Tucanae. Los astrónomos estaban tratando de encontrar las estrellas enanas blancas cercanas a NGC 6752 cuando descubrieron Bedding 1 completamente por error. Resulta que Bedding 1 es una galaxia esferoidal que está a 13.000 millones de años luz y tiene un máximo de varios miles de millones de estrellas en su interior. Lo realmente fascinante es que nuestro nuevo vecino solo mide unos 3.000 años luz en su mayor extensión. Eso es 30 veces más pequeño que nuestra Vía Láctea, pero no es nuestro único vecino cósmico. Los científicos ya han identificado al menos 36 galaxias esferoidales enanas dentro de nuestro grupo local. El grupo local en sí está formado por 54 galaxias diferentes, siendo la Vía Láctea solo una de ellas. Según el informe de la revista Forbes, Bedding 1 está a 30 millones de años luz de nosotros, o 2.300 veces más lejos que el cúmulo de estrellas NGC 6752. Número 9. Azul nuevo. Hace unos años, un grupo de químicos creó accidentalmente un pigmento azul único por primera vez en más de 200 años. Si esto suena tonto, realmente no lo es. Estos químicos básicamente cocinaron un nuevo color, un azul brillante único. Se necesitaron 10 años para que fuera aprobado para su uso comercial por la Ley de Control de Sustancias Tóxicas de Estados Unidos. En el 2020, el pigmento nuevo y accidental finalmente estuvo disponible para los proveedores de arte y actualmente es uno de los colores
colores de pintura más raros del mundo. Se informó que una tienda estaba vendiendo el azul por $179 por solo 40 mililitros. Eso es menos del volumen de un trago de tequila. Este nuevo color azul es tan especial que Crayola anunció en 2017 que reemplazaría su color amarillo Dandelion por un color azul inspirado en este azul, aunque en realidad no podrían permitirse usar el pigmento real. El pigmento fue fabricado por científicos de la Universidad Estatal de Oregón mientras investigaban materiales para su uso en aplicaciones electrónicas. El estudiante graduado Andrew Smith estaba tratando de hacer un tipo de material electrónico calentando óxido de manganeso a 2100 grados Fahrenheit cuando notó que un extraño compuesto azul había aparecido repentinamente en el horno. Además de este increíble color que produce, es un compuesto muy estable que no reacciona cuando se calienta o se enfría o se mezcla con agua y ácido. Sorprendentemente, otros azules causan problemas. Se sabe que el azul de cobalto es cancerígeno y el azul de Prusia puede liberar cianuro, pero este nuevo azul parece seguro. Desde que ocurrió el feliz accidente, el equipo ha creado otros varios colores duraderos como el amarillo, el naranja, el verde y el morado, utilizando una química similar. Ahora están buscando hacer un pigmento rojo seguro y duradero. Número 8. Gran descubrimiento en una unidad de almacenamiento. El comerciante de arte David Killen compró recientemente una colección de obras de arte abandonadas en una unidad de almacenamiento en Nueva Jersey e hizo un descubrimiento accidental increíble. Este comerciante de arte de Nueva York compró el contenido de la unidad de almacenamiento abandonada por $15,000, pero estas cosas siempre son un misterio. Compras la unidad, pero no sabes lo que tiene. La mayoría de las veces hay un montón de basura. Cuando hizo la compra, no estaba seguro de si alguna vez recuperaría su dinero. Poco sabía él de que había 6 pinturas desconocidas del famoso artista Willem de Kooning. La unidad también contenía obras no reclamadas de un conservador de arte llamado Orrin Riley, que murió en 1986. Cuando David compró las 200 piezas de arte aparentemente sin valor, pensó que serían obras menores de artistas menores. En realidad, estaba planeando usarlas como relleno en su galería. Felizmente para David, esta unidad realmente valió la pena. David le dijo a New York Post que cree que las 6 pinturas son definitivamente auténticas, probablemente de la década de 1970. Esta es una gran noticia, considerando que una pequeña pintura de Willem de Kooning fue vendida recientemente por más de $4.2 millones en una subasta, pero el récord total de subastas de Willem de Kooning se sitúa actualmente en $66 millones. Esto significa que si las pinturas son auténticas y David las pone a la venta, su descubrimiento accidental podría generarle millones y millones de dólares. Sería una inversión muy lucrativa de su parte. Y ahora el número 7. Pero primero, ¿alguna vez has encontrado algo genial en un sitio abandonado? Quizás en un ático o algo así. Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Número 7. Coloso de Ramsés II. Los arqueólogos que trabajan en Egipto descubrieron recientemente una estatua gigante sumergida bajo el agua dentro de un barrio pobre en el Cairo completamente por accidente. Los expertos dicen que la estatua probablemente representa al antiguo faraón Ramsés II, que reinó en Egipto hace 3000 años. El descubrimiento aleatorio ha sido elogiado por el Ministerio de Antigüedades de Egipto como uno de los más importantes en la memoria reciente. La estatua fue encontrada cerca de las ruinas del templo roto de Ramsés II, en la ciudad vieja de Heliópolis, en las afueras de El Cairo. Ramsés II fue uno de los gobernantes más poderosos del antiguo reino egipcio. Gobernó entre 1279 y 1213 a.C. y dirigió varias expediciones militares con éxito, incluida la marcha del ejército egipcio hacia Nubia y Siria. Hasta ahora, los investigadores han descubierto la cabeza y el torso. Equipos de noticias y lugareños curiosos observaron mientras los arqueólogos sacaban la enorme cabeza del agua con una grúa, y cerca el equipo encontró una estatua de piedra caliza que representa al nieto de Ramsés II, el faraón Seti II. La razón principal por la que los arqueólogos están seguros de que la estatua representa a Ramsés II es que el Templo del Sol de Heliópolis fue fundado por el mismo hombre. En ese momento era uno de los templos más grandes de toda la nación. El Templo del Sol de Heliópolis tenía casi el doble del tamaño del famoso templo de Karnak en Luxor, pero como muchas maravillas antiguas, fue destruida durante la ocupación greco-romana de Egipto. La mayoría de sus obeliscos se trasladaron, muchos de los bienes fueron robados y llevados a Europa, y muchos de los materiales de construcción se desecharon y se reutilizaron para ayudar a construir El Cairo.
Número 6. Calamar vampiro fosilizado. Un equipo experto de paleontólogos que trabajan en Praga descubrió un misterioso remanente de un tiempo perdido en la historia del océano. Sorprendentemente se encontraron con un fósil de un calamar vampiro que se remonta a 30 millones de años. Lo realmente loco es que el calamar vampiro todavía existe hoy. Son de color carmesí y tienen una red que une todos sus apéndices, haciéndolos parecer vampiros con capas rojas. El equipo hizo el descubrimiento mientras revisaba una antigua colección de fósiles en el Museo Nacional de Historia de Hungría. Descubrieron una antigua huella de fósil encontrado en 1942 por un paleontólogo húngaro. Había descubierto el calamar vampiro, catalogado el hallazgo y luego todos se habían olvidado de él. Debido a que el calamar vampiro se encontró libre de microfósiles, los expertos hoy saben que el animal definitivamente vivía en aguas profundas. Esto es importante porque muestra que el calamar vampiro había evolucionado ya y estaba prosperando en océanos profundos hace entre 34 y 23 millones de años, lo que se conoce como la época del Oligoceno. Los científicos aún no saben exactamente cuándo evolucionó por primera vez el calamar vampiro para vivir en el océano, pero creen que se abrieron camino desde las aguas menos profundas hasta las profundidades de los océanos del mundo hace unos 150 millones de años, lo que explica por qué lograron evitar extinguirse. Número 5. Manía de coches clásicos. Un explorador urbano se encontró con el hallazgo de su vida cuando descubrió una colección rara y muy valiosa de prototipos de autos antiguos que se estima en más de $1 millón. El explorador urbano se identificó solo como Ben y aparentemente había sabido sobre el complejo secreto lleno de tesoros desconocidos durante años antes de que él y un amigo decidieran ingresar a la propiedad y ver lo que les esperaba. Lo que encontraron fue un prototipo de Bristol Bullet, un Bentley Continental Flying Spur e incluso un Bradmore Taxi de 1957. Todo esto escondido dentro de un complejo con torretas y con ventanas tapiadas y terrenos descuidados y cubiertos de maleza. Los exploradores no tenían idea de que encontrarían vehículos tan valiosos. El Bristol Bullet fue diseñado como un modelo prototipo del 70 aniversario, pero nunca se vendió y tiene un valor de al menos $250,000. El Bentley Continental Flying Spur 2008 tiene un valor de alrededor de $20,000, mientras que el Bristol 409 Bullet Speedster de 1964 cuesta alrededor de $300,000. El auto se diseñó como un prototipo de prueba y nunca llegó al mercado. Según Ben, el explorador urbano que encontró todas estas cosas no tenía idea de en qué se estaba metiendo cuando él y su amigo irrumpieron en el edificio. Pensaron que tal vez era solo un almacén abandonado ordinario, con fantasmas y algún poco de basura. El edificio era propiedad de Bristol Cars, el último fabricante de automóviles británico independiente en todo el país. Quebraron durante el encierro del COVID-19 y deben haber dejado algunos tesoros por accidente. Número 4. Esponjas en la Antártida. El descubrimiento de esponjas árticas debajo de la plataforma de hielo de la Antártida tiene a los científicos bastante confundidos. Estas esponjas árticas son formas de vida que fueron encontradas totalmente por accidente en una roca debajo del hielo. El área que flota debajo de las plataformas de hielo de la Antártida es uno de los hábitats menos conocidos de nuestro planeta. La única forma de ver lo que está sucediendo debajo del hielo es perforar un pozo enorme y bajar una cámara. Los investigadores estaban perforando casi 914 metros a través del hielo y encontraron formas de vida adheridas a las rocas, viviendo en la más absoluta oscuridad a cientos de metros bajo el hielo sólido a temperaturas bajo cero. ¿Cómo se las habrán arreglado para sobrevivir? Si bien no son exactamente peces o langostas, las esponjas son filtradores que realmente no se mueven, lo que hace que sea aún más sorprendente que estén obteniendo suficientes nutrientes para sobrevivir allí abajo. Según el biólogo marino Hugh Griffin, fue una auténtica sorpresa descubrir animales viviendo en un lugar tan extraño. Esto se debe a que antes se pensaba que las cosas como las esponjas no podían vivir en un lugar tan alejado de la luz solar sin ninguna fuente obvia de alimento, pero claramente ese no es el caso. Las esponjas descubiertas probablemente se hayan adaptado a vivir a estas duras condiciones a lo largo de miles de años de evolución y seguramente puedan vivir mucho tiempo sin tener que comer. Sin embargo, tanto los científicos como los biólogos todavía están asombrados por cómo exactamente cualquier forma de vida puede prosperar básicamente encerrada en el hielo.
Número 3. Un nuevo órgano de la garganta. A pesar de todo lo que creemos saber sobre la anatomía humana, los científicos literalmente descubrieron un nuevo órgano este año por accidente. Los investigadores del Instituto del Cáncer de los Países Bajos estaban utilizando técnicas especiales de exploración para investigar a un paciente y encontraron un nuevo conjunto de glándulas salivales en la parte superior de la garganta que no conocían antes. Luego, los científicos utilizaron las mismas técnicas de escaneo para observar a otros 100 pacientes. Estas nuevas glándulas se encontraron en la región de la nasofaringe, colocadas detrás de la nariz. Antes del descubrimiento, los científicos pensaban que la región estaba prácticamente vacía, pero ahora se ha descubierto lo que llaman glándulas salivales tubarias, escondidas debajo de un trozo de cartílago. También estudiaron 2 cadáveres para confirmar aún más el descubrimiento. Por lo que los científicos pudieron averiguar hasta ahora, estas glándulas recién descubiertas probablemente funcionen para lubricar la parte superior de la garganta, justo detrás de la nariz y la boca. Este descubrimiento reciente se publicó en la revista Journal Radiotherapy and Oncology. Es un poco sorprendente que nadie supiera que eso estaba allí, ¿verdad? Con todos los problemas nasales y cirugías reconstructivas y cirugías plásticas, se necesitó una nueva tecnología para descubrir estas nuevas glándulas en la garganta. Número 2. Un pueblo fantasma espeluznante. Cuando los usuarios de TikTok exploraban la zona rural de Missouri, se toparon con uno de los pueblos fantasmas más espeluznantes de los Estados Unidos. Una chica compartió su descubrimiento de una subdivisión llena de mansiones abandonadas y espeluznantes, conocida como Indian Ridge Resort. Se suponía que este lugar era un vecindario lujoso con un costo de construcción de alrededor de 1.6 mil millones de dólares. Los desarrolladores iban a construir un centro comercial, un campo de golf, un museo y uno de los parques acuáticos cubiertos más grandes del mundo. Pero nada de eso despegó. Algunas de las mansiones gigantes fueron construidas parcialmente, pero nadie se mudó a ellas. La construcción se detuvo en 2009 después de la crisis financiera y desde entonces toda el área ha sido olvidada. La mayoría de la gente ni siquiera sabe que está allí, lo que hizo que el descubrimiento de la pobre usuaria de TikTok fuera mucho más horrible para ella. Las mansiones ahora se están derrumbando, son inquietantes y no muy acogedoras. Y no ayuda que hayan sido construidas en medio de un bosque neblinoso. La chica estaba bastante asustada, pero se divirtió mucho compartiéndolo. Hasta donde sabemos, no hay planes actuales de demoler las espeluznantes mansiones abandonadas, por lo que definitivamente deben estar presentes si quieres encontrarlas tú mismo en tu próximo viaje a Missouri. Número 1. Un bosque perdido. Los arqueólogos se sorprendieron recientemente cuando descubrieron un bosque antiguo completamente por accidente frente a la costa de Gales. El Reino Unido ha experimentado una serie de fuertes tormentas. La peor fue definitivamente la tormenta Frances. Cuando la tormenta Frances se estalló contra Gales, los vientos huracanados arrastraron partes de la playa, revelando un antiguo bosque que había estado enterrado en la arena durante aproximadamente 4.500 años. La datación por carbono situó el bosque como vivo en 1500 a.C., pero lo realmente fascinante es que el antiguo bosque enterrado bajo la arena puede tener algo que ver con la leyenda del siglo XVII de una civilización perdida tragada por el mar, conocida como los 100 hundidos. La leyenda afirma que un reino una vez poderoso ocupó la tierra donde este antiguo bosque una vez prosperó, antes de ser hundido y convertido en una playa. El terreno se hundió porque uno de los príncipes a cargo de la ciudad se olvidó de cerrar las compuertas y permitió que el agua de la ciudad se tragara la zona. Desafortunadamente, nunca ha habido ninguna evidencia arqueológica que demuestre que esta versión galesa de la Atlántida alguna vez existió, pero estos árboles recién encontrados sugieren que el área definitivamente estaba llena de vegetación antes de que algún tipo de evento geológico hiciera que el nivel del mar subiera. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el descubrimiento más descabellado que has hecho por accidente? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.